Queridos hermanos y hermanas, en estos días puedo ver por las noticias, por los innumerables grupos de WhatsApp y por las redes sociales y por tantos y tantos medios, cómo muchos creyentes, innumerables pastores y líderes y denominaciones, y parece que todo el mundo se ha puesto de acuerdo en que debemos orar mucho y pedirle a Dios mucho y orar por los necesitados y por los enfermos. Sí, esto me parece bien. No está mal que el creyente ore y que las iglesias por fin se den cuenta de que hay algo más que hacer cultos religiosos. Pero yo estoy mirando como en las redes sociales todo el mundo dice oremos y ayunemos y vamos a hacer campañas y amén, y sí pastor y amén, y todo el mundo dice amén y amén y amén. Pero yo me pregunto, ¿cómo es que hace 2 meses o 2 meses y medio los creyentes y los pastores no se reunían y no había tantas reuniones de ayuno y oración? ¿Dónde estaban antes? ¿Qué estábamos haciendo antes de que vino esa crisis? ¿Cómo entonces los pastores no se reunían y se unían en unidad? ¿Por qué no había cultos de oración como cada día ahora y de intercesión? ¿Qué pasaba con esos pastores y los creyentes y las iglesias que cada vez se estaban dividiendo más? ¿Qué estábamos haciendo antes de la crisis? Y eso es algo que me está cargando día tras día. Y yo me pregunto, ¿realmente en qué está basada nuestra fe? Ahí está. Ahí está. ¿En quién realmente creemos? ¿Qué hay dentro de nuestros corazones? Y el Señor me ha llevado a daros una serie de mensajes que quizás no sean unos mensajes bonitos y rebuscados, palabra de Dios que todos sabemos leer y preparar y hablar de cosas bonitas. No. No me siento motivado para hacer esto. Y esta tarde el Señor me ha llevado a la palabra de Dios para buscar un poco sobre lo que es la fe y en qué está basada nuestra fe. Y claro, he ido al capítulo 11 de Hebreos y evidentemente hoy quizás no me dé tiempo a explicaros solamente un pequeño inciso, ¿verdad?, ¿no?, de lo que es la fe. ¿En quién estamos creyendo? Y estoy leyendo el capítulo 11 de Hebreos y veo, por ejemplo, la vida de Abel. Dice así la palabra respecto de Abel: por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Está hablando de sacrificio, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda, y por la fe Abel murió. A pesar de estar muerto, todavía él habla todavía desde el cielo. Sí, Abel murió, fue asesinado por Caín, su hermano, por su fe. Leo un poco más adelante y vamos a hablar, por ejemplo, de Noé. La palabra de Dios dice en el versículo 7, por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe,
condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Y vemos que Noé se mantuvo firme durante 100 años hasta construir su arca. 100 años teniendo fe. Un poco más adelante vemos la vida de Abraham, porque repasa todos los grandes de la fe, y vemos en el versículo 17 que dice: por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único. Voy un poco más adelante, versículos del 32 en adelante. Fijaos lo que dice la palabra, que después de dar un repaso a todos los grandes y de todos los grandes nombres y profetas y reyes que fueron justos delante de Dios y por los sacrificios y pruebas que tuvieron que pasar, termina el capítulo 11 que dice: ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon al filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza y se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Y aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Fíjate cómo termina el capítulo 11. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. No puedo extenderme mucho porque es un devocional, pero mi pregunta es que, ¿dónde está basada tu fe? Todos ellos debieron de pagar un alto precio. Mi pregunta es, ¿cuál es el precio que tú y yo estamos dispuestos a pagar? Os digo algo que me ha mostrado el Señor. Y es que ninguno de nosotros recibirá la vida eterna sin que haya sido probada su fe. Jesús dijo: el que quiere ser mi discípulo, tome su propia cruz y sígame. ¿Sí? ¿Has entendido bien? Tome su propia cruz y sígame. Queridos hermanos y hermanas, son tiempos difíciles, pero te digo, vendrán otros tiempos que lo serán más.
todo aquel que no se fortalezca, que no fortalezca su espíritu en Jesús y en su Espíritu Santo, no resistirá la prueba de fe que vendrá a este mundo. Os animo a todos y a mí mismo a que nos fortalezcamos en el Señor, y Él nos dará las fuerzas que necesitamos para que podamos soportar lo que ha de venir. Es difícil, por supuesto. Ellos lo tuvieron muy difícil y murieron por su fe. La pregunta es, ¿estás dispuesto y dispuesta a morir como ellos hicieron por la fe? Pero también dice la palabra que si ellos vencieron y alcanzaron la promesa que le había sido dado por su fe, también nosotros resistiremos y venceremos todo lo que ha de venir y también alcanzaremos nuestra promesa. El verdadero evangelio es probado. La verdadera fe es probada. Que Dios te bendiga. Prepárate para lo que ha de venir. Preparémonos juntos, Iglesia del Señor, porque son muchos los que abandonarán, porque no habrán sido fortalecidos por su fe. Que Dios te bendiga.